Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente. La opinión de... Y nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Víctor Hugo Puente y su libreta urbana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Abril, buenos días. Bernardo, gracias, buenos días. Víctor Hugo, buenos días. Recordarán que el lunes pasado, no lo recuerdan, lo traemos a cuento de nuevo, cerramos con el comentario de que en un Ministerio Público Federal aquí en la Ciudad de México habían detenido a un sujeto de nombre Esquivel Orozco y que 3 sujetos habían tratado de liberarlo de esa aprehensión a balazos en el propio Ministerio Público Federal y que una movilización policíaca permitió después su recaptura. No hay mayores datos, no hay información pública que nos permita saber si realmente ese sujeto, como se previó en el momento, era hermano de Amador Esquivel Orozco, uno de los líderes del llamado cártel de Jalisco Nueva Generación. No se nos ha dicho nada. Sin embargo, apenas 24 horas después, ya de manera pública y en los diarios nacionales, la Procuraduría General de la República dice que en el Distrito Federal sí hay presencia del crimen organizado y sí hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Casi de manera inmediata... No, espérame. ¿Cómo? El jefe de gobierno dice que no hay. Sí, no, y el jefe de gobierno de manera prácticamente inmediata, no había terminado de caer esta declaración, cuando sale y dice: en el Distrito Federal no hay crimen organizado, no hay una sola notificación de manera oficial, por supuesto del Ejército, de la Marina o de la Policía Federal, que nos permita suponer que en el Distrito Federal hay operaciones del cártel. Pero esto que acabas de comentar, Jalisco que dijo Nueva la Generación, PGR, pues lo dijo oficialmente, ¿no? O hay off the record en la PGR. yo no pensaría que a la PGR se le ocurrió hacer un comentario, digamos, al vuelo, off the record. Off the record, ¿no? o on the record, pero como una ocurrencia o una suposición sin mayores fundamentos. El hecho es que el jefe de gobierno sale y ataja. A mí me gustaría ir por partes. Es portero, ¿va? No, bueno, para todas. A mí me gustaría ir por partes después de lo que vimos que pasó en Guadalajara. La toma de Guadalajara, diría yo, por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, que obedeció, ya sabemos ahora, a la reacción de un primer operativo de nombre también Operativo Jalisco, en el que la policía pretendía capturar al líder de este importante cártel, de este importantísimo cártel, diría yo, porque son los más poderosos, ahora se dice, en armamento y en recursos económicos, de tal suerte que estaban tras su líder. Vayamos por partes. Dice la Procuraduría General de la República que en México operan 7 cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación es uno de ellos y su líder es Nemesio Oseguera Cervantes. Como en todos los liderazgos de los cárteles mexicanos, pues ya hay una serie de corridos, ya hay una serie de mitos. Se dice que lo han intentado atrapar muchas veces y que todas se les escapa, que al tipo le gusta vestir bien, pero que también le gusta utilizar armas de alto calibre y participar en los enfrentamientos. Mencho, como le dicen, o como se hace llamar, o el alias, o ya no sabemos si se llama Mencho y su alias es el nombre, ¿no? Nemesio Oseguera. Bueno, este hombre es el que encabeza este cártel que se autodefine como el Matacetas. Y eso podría explicar, digamos, su inicio, que podría ser una derivación del cártel del Milenio de los hermanos Valencia. Operan en 9 entidades, fundamentalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz. Como se dan cuenta, no es un cártel definido en una sola región del país, de un solo lado. Sin embargo, aunque no operan con células delictivas o bandas, porque siempre actúan a nombre del propio cártel, tienen gran movilidad y operan en distintas partes del país y les disputan los territorios a los cárteles estos, que no quiero decir tradicionales porque no podemos afirmar una tradición del crimen organizado, pero los ya conocidos, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, en fin, ¿no? Decía yo que no operan en células. ¿Cuál es quizás lo más importante que hay que resaltar? La capacidad de fuego de este cártel. No nos debería sorprender, o no nos sorprende ya, que sean personajes entrenados por comandos militares de élite. Pero un dato importante es que ahora la Procuraduría afirma, o los servicios de inteligencia afirman, que son entrenados por elementos de la guerrilla colombiana, las FARC, en términos de tácticas de asalto militar. ¿Qué sí nos debe sorprender?
pues que por primera vez, el 1 de mayo de este año, un grupo del crimen organizado, un cártel, fue capaz de, en un enfrentamiento directo, derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. En un incidente que cobró, o hasta el momento ha cobrado, al menos 18 bajas del propio ejército. Estos helicópteros Cougar son helicópteros que se utilizan fundamentalmente en rescate, pero que son helicópteros artillados, traen una ametralladora de alto calibre y lanzacohetes. Y lo derribaron con un arma que se llama RPG-7. Es un lanzacohetes ruso que no necesariamente es un lanzacohetes caro. Hay que decir que ahora se sabe también que este lanzacohetes que derribó un helicóptero de 25 millones de dólares de la Fuerza Aérea Mexicana pasó por tierra. ¿De dónde crees? Sí, de la frontera de los Estados Unidos, donde pasan todas las armas que se utilizan en el crimen mexicano, por lo menos la mayoría. Este lanzador llama particularmente la atención porque son los utilizados por las guerrillas o por los ejércitos de resistencia de Medio Oriente, fundamentalmente los talibán. Son estos lanzacohetes que se ponen al hombro, que pesan muy poquito, no más de 8 kilos, y que francamente yo he visto a niños operándolos. O sea, es muy sencillo poderlos utilizar y pues son de alto impacto. El tema es que aunque ya sabemos, porque siempre lo vemos en las mesas de las procuradurías, sí, claro, cuando detienen a los integrantes de las bandas, los armamentos que les capturan, que los tienen los grupos organizados, ninguno se había atrevido. Ninguno. Y eso es de una gravedad pues que hay que resaltar, porque lo que viene, este armamento antitanque, pues es ya una guerra frontalísima, si claro, no frontal, frontalísima contra el Estado mexicano. Bueno, volviendo al tema, una vez que hemos descrito quién es el cártel Jalisco Nueva Generación, la PGR dice que si bien no tiene datos concretos de en qué colonia o en qué delegación está el cártel Jalisco Nueva Generación, en el Distrito Federal, pues lo que sí tenemos es el registro de detenciones de grandes capos. Y en un recuento rápido, en el 2008 aseguraron 3 casas a Beltrán Leiva. En el mismo 2008 detuvieron a Reinaldo Zambada, hermano del Mayo, en Lindavista. Aquella casa que descubren en Camino al Desierto de los Leones, con un zoológico interno y con restos de una fiesta, y en fin, donde detienen a 24 personas, la mayoría de ellos colombianos, y un día antes o 2 días antes detienen a Eber Villafañe, un colombiano del que dice la inteligencia estadounidense es de los capos, o era de los capos más importantes en el mundo. Fue detenido en los alrededores de Perisur, lo mismo que Ricardo García Urquiza, otro importante operador del cártel de Juárez. En el 2009 en el Pedregal detuvieron a Vicentillo, al hijo del Mayo Zambada, y en el 2014 en un hotel del sur de la ciudad detienen a José Iván Chao Yares. Este personaje es de los más violentos supuestamente del cártel del Golfo. Pues para no haber crimen organizado en la Ciudad de México, creo que hay bastantes anécdotas o por lo menos historias que contar. ¿Se acuerdan, Abril, de aquel comentario que hacíamos a propósito de la comparecencia del procurador del Distrito Federal en el marco de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde decía que no hay crimen organizado en el Distrito Federal, si acaso los capos vienen un día o 2 a la Ciudad de México? Y que hablábamos de que es un dato, no sé si de Procuraduría o de la Secretaría de Turismo. Porque si no tienen el dato exacto de qué días y a qué lugares vienen, y entonces no se explica por qué no actúan, pues entonces debía echar para atrás, debía comerse sus palabras el procurador y decir, no tenemos idea de lo que está pasando en la Ciudad de México. Y eso quizás es lo más grave, que intenten pues minimizar el tema, porque vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedes atreverte a decir que sabes que vienen los principales capos de la mafia al Distrito Federal y no los detienes? Es quizás un título meramente político para no perder aquella estafeta que decía la ciudad más segura de México. Víctor Hugo Puente, pues qué tema, ¿eh? Y bueno, le vamos a tener que dar seguimiento, y más que una anécdota de la mención del jefe de gobierno, pues como tú dices, ¿no? Se convierte ya en una declaración que pasa de una afirmación a un
no tengo idea qué está pasando. Y son trincheras políticas, no vale la pena mantenerse ahí. Es decir, si da un paso hacia atrás el jefe de gobierno y reconoce que quizás sí tenemos un problema grave, podemos empezar a solucionarlo. Si se atrincheran diciendo sí hay, no hay, sí hay, no hay, bueno, los que salen perdiendo son, por supuesto, los ciudadanos. Víctor Hugo Puente, que tengas una excelente semana. Gracias por Bernardo, estar aquí. Abril, muchas gracias. Buenos días Gracias. a todos. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.